Activamente, el podcast de entretenimiento turístico. ¿Puede una persona joven imaginarse una carrera de futuro dentro del sector turístico? Esta es una de las preguntas a las que queremos responder como parte de nuestro Observatorio del Talento Joven en la Hospitalidad. Y precisamente hoy tenemos una conversación muy interesante en cuanto a este tema. Mi nombre es Noemí Fernández y os doy la bienvenida a Activamente, el podcast de entretenimiento turístico. En este episodio nos acompaña Valentina Mañaricúa, directora de Gloria Palace San Agustín, Talasso y Hotel. Con ella queremos hablar del empleo en el sector, de liderazgo, de gestión de equipos y de cómo ve ella el talento joven, sobre todo desde una posición como la suya, una posición de dirección, pero también desde ese punto de vista de mirada de persona joven. Porque quizá una de las claves para atraer talento al sector sea precisamente entender y ponernos en la piel de este talento joven. Valentina, bienvenida Activamente. Muchísimas gracias por participar aquí y por tu participación en el observatorio. Hola, muchas gracias por tenerme. Antes de nada, para ponernos un poquito en contexto, para conocerte un poco más sobre todo, ¿podrías hablarnos un poquito de cómo ha sido tu trayectoria hasta llegar a ser directora de Gloria Palace? Pues yo, más o menos, esa pregunta me hice yo cuando empecé a estudiar. Desde que supe que quería ser directora, me hice la pregunta de cuando sea directora, ¿qué experiencias quiero tener y con qué habilidades quiero contar? Entonces decidí que a corto plazo lo mejor para mí era salir de España y estudié fuera. Después a nivel profesional me enfoqué mucho en lo que era la operación hotelera. Pasé por un programa de rotación en todos los departamentos de lo que consideraba la operación del hotel. Y ya más adelante, cuando empecé a profundizar en ciertas áreas, decidí enfocarme un poquito en lo que era la dirección de alimentación y bebidas. Y ya algo más reciente, antes de entrar en lo que era la dirección del hotel, fue en la dirección comercial. Entonces todo ello yo creo que me aporta una visión bastante amplia de lo que es la operativa de un hotel y la industria hotelera como tal. Pero llegar a un puesto de tanta responsabilidad siendo una persona tan joven no suele ser tan habitual. ¿Cómo lo has vivido tú? Pues con mucho respeto, la verdad que ha sido un reto y yo era bastante consciente de que mis compañeros tenían mucha más antigüedad de lo que yo iba a tener en la empresa. Teniendo en cuenta que la gobernanta lleva 30 años en la empresa, pues muchísimo respeto a todo su trabajo y a todo lo que ellos tenían también que enseñarme a mí, considerando absolutamente todo lo que ellos tenían que aportar. Yo trataba de cuestionar también muchas veces cómo hacíamos las cosas, porque mi intención era de que cuando yo preguntaba, la respuesta siempre fuera bastante amplia y con fundamento. Intentaba evitar el porque sí o porque siempre lo hemos hecho así. Entonces con ellos siempre he trabajado en acabo de llegar, vamos a ver qué podemos cambiar y cómo podemos ir mejorando ciertos procedimientos y procesos que estábamos acostumbrados a hacerlo de una manera y que seguramente podíamos darle una vuelta aprovechando la perspectiva que yo podía aportar. Sobre todo de alguien que viene de fuera, ¿no? O sea, como sin ningún prejuicio previo, por así decir, y también en tu caso un poco soplo de aire fresco y renovación de a lo mejor costumbres muy arraigadas, ¿no? Exactamente, sí, aprovechando sobre todo su experiencia con mi aire fresco. Y desde tu posición, tú tratas con muchísimas personas. ¿Cómo definirías el momento actual en lo que al empleo en hospitalidad se refiere? Pues es un momento en el que ahora creo que son las personas las que tienen el poder de decisión. Antes un proceso de selección podríamos considerar que era la empresa la que seleccionaba al personal. Ahora el personal tiene tantas oportunidades que son ellos los que llegan con expectativas y con cierta confianza de ellos me quieren y yo te estoy eligiendo a ti. Entonces una vez que llegan al hotel, si no cumplimos con sus expectativas, ellos tienen la confianza en sí mismos de decir, pues no es lo que yo busco, tengo otras opciones. Entonces para nosotros tenemos mucha responsabilidad de estar a la altura. Y esto ocurre independientemente del departamento, sí, entiendo. Exactamente, sí. Es que se habla mucho de falta de talento en el sector, pero desde aquí, y bueno, tú bien lo sabes, en el observatorio nos estamos preguntando si es realmente falta de talento o si es que tenemos que aprender a atraerlo y a fidelizarlo. Y no sé tú qué opinión tienes al respecto. Yo creo que los departamentos de recursos humanos están trabajando bastante en encontrar maneras bastante atractivas para reclutar todo ese talento que existe en Canarias y en España en general. Y
Sí es verdad que a través de formas un poquito más atractivas de comunicar la vacante o la descripción del puesto o cómo se trabaja en el hotel, yo creo que sí que estamos consiguiendo atraerlo. Sí es verdad que una vez que llegan al hotel no tenemos la capacidad de fidelizarlo, a lo mejor también por lo que se encuentran, las expectativas que tienen, y a lo mejor también afecta un poco la antigüedad de ciertas personas a la hora de que nos llega alguien nuevo, fresco, y ese cambio hay personas a las que todavía les cuesta. Porque tal y como tú lo ves, ¿qué es lo que hace falta para que una persona quiera quedarse en una empresa hotelera? Yo creo que son que sean capaces de ver que hay oportunidades de crecimiento en la propia empresa, de que no la próxima promoción no vaya a ser a la persona más antigua del departamento, sino que ellos aportando lo que aportan y confiando en sí mismos, con mucho compromiso y sobre todo con ganas de aprender, sean conscientes de que también pueden tener esa oportunidad de crecer y desarrollarse en la empresa. ¿Y qué papel juega el tuyo, en este caso la dirección de un hotel, en esta experiencia para el empleado? Pues yo creo que es bastante importante desde mi punto de vista, como yo me planteo la presencia en la operativa diaria del hotel, yo me hago ver mucho, tengo en cuenta mucho a todo el personal en la toma de decisiones, en los procedimientos, en el día a día, intento tener el máximo contacto con ellos posible porque al final son ellos los que están día a día con el cliente y los que más información me pueden aportar a mí. Al final, una especie de que te vean como una figura de acompañamiento, por Exacto, así decir. Sí. Nosotros desde Active estamos bastante centrados, bastante interesados en estudiar las motivaciones de las personas más jóvenes. Entonces, en hospitalidad en general, no únicamente en entretenimiento, ¿qué crees tú que hace falta precisamente para atraer a esta gente joven en concreto? Yo creo que hace falta acercarnos más, ver y enseñarles a ellos que, sobre todo en lo que a mí respecta, en un hotel, las oportunidades son súper amplias. Da igual lo que hayas estudiado, que siempre va a haber un espacio para ti, algo con lo que tú vayas a poder aportar. Ya sea que hayas estudiado comunicación, tanto entretenimiento como cualquier otra ingeniería, al final siempre hay un espacio para una persona en un hotel. Entonces yo creo que hay veces que no son conscientes de que en un hotel ellos pueden desarrollar sus capacidades y sus conocimientos. Como ir escalando dentro del Exacto. mismo... ¿Crees que hay cierto como estigma, por así decir, o creencia de que los trabajos en turismo son trabajos temporales? Sí, yo creo que sobre todo también se basa a la hora de las vacantes, la mayoría de vacantes que tenemos ahora mismo sí que suelen ser vacantes temporales o de sustitución. Por lo tanto, esos contratos suelen ser de ciertos meses al año. Sí es verdad que las nuevas vacantes o las nuevas creaciones de puestos son más puntuales a lo largo del año. Entonces, lo que a primera instancia es lo que se ve. También es verdad que esa vacante de sustitución que está en nuestro perfil y demás es una oportunidad para demostrar, es una oportunidad para ver, para conocer el hotel, para ver si te gusta y sobre todo para conocer el sector. Al final tenemos muchos compañeros que empiezan en un departamento y después consiguen otro puesto un poquito más, a lo mejor puede ser una vacante de un contrato indefinido en otro área, porque ya conocen a la empresa, conocen cómo se trabaja y a lo mejor conocen otra área en la que sí que pueden desarrollar sus conocimientos y sus habilidades de la manera que más les representa. Al final, un poco que sí, demostrar que sí que hay esa posibilidad de crecimiento, incluso en base a la formación que tenga cada quien, ¿no? Exacto. Hablamos mucho de esto del desarrollo dentro de la propia empresa. ¿Tú cómo crees que afecta, por ejemplo, que haya personas en cargos de liderazgo, como puede ser tu caso, que sean jóvenes? ¿Crees que es importante como que haya este tipo de representación? Yo creo que es súper importante porque eso da esperanza y confianza en uno mismo, de que un trabajo bien hecho puede que en un futuro dé resultados. A mí yo cuando empezaba y yo veía a lo mejor gente de mi edad o gente joven en ciertos puestos, yo siempre me metía en otras redes sociales profesionales a ver qué habían hecho ellos, qué habían estudiado o qué camino habían seguido para llegar a ese puesto. Entonces en ese momento tú más o menos te comparas y ves que uno es posible y más o menos tienes una referencia de en qué caminos puedes seguir para guiarte y al final en un futuro conseguir ese puesto. Valentina, ahora mismo a lo mejor alguien se está metiendo en tu LinkedIn para ver cómo ha sido tu trayectoria y seguir tu ejemplo, ¿te imaginas? Bueno, pues puede ser, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí. En un hotel conviven equipos muy diferentes, perfiles muy distintos, recepción, pisos, cocina, bares, entretenimiento, muchísimos. ¿Cuál es el mayor reto a la hora de gestionar equipos tan diferentes? Porque ya has hablado de que tú has hecho esfuerzos como por conocerlos a todos, pero eso no deja de hacerlo un reto en sí mismo.
El reto realmente está en conseguir que colaboren y que colaboren de una manera positiva, sobre todo la comunicación. Hay veces que tendemos a estar bajo el estrés de lo que requiere el propio hotel o el cliente que demanda X servicio, y tener esa colaboración entre los departamentos asegura que podamos dar un servicio que está a la altura de la excelencia. Si es verdad que todos trabajen bajo un mismo objetivo, es importante conseguir que perfiles como servicio técnico, como pisos o como cocina, entre ellos se coordinen, pues es bastante importante para nosotros. Entonces esa coordinación para trabajar bajo un mismo objetivo y colaborando, yo creo que es lo que más consideramos un reto en nuestro sector. Conseguir que todos remen en la misma dirección. Sí, exactamente. Hablabas de esos huéspedes que demandan tanto, y es que es verdad que la experiencia del huésped pues al final es el fin último de todos, pero ¿consideras que muchas veces hablamos de más de la experiencia del huésped y muy poco de la experiencia del empleado? Sí, yo creo que siempre nos centramos mucho más en el cliente externo, por así decirlo. Por suerte nuestra área clave, una de ellas, es el cliente interno, y la verdad que trabajamos mucho en que nosotros, nuestros empleados, puedan estar contentos, estén satisfechos con su trabajo, con las herramientas y los recursos que nosotros ponemos a su disposición para poder dar un servicio de excelencia. Es verdad que un trabajador motivado va más allá, va al detalle, entonces siempre nos aseguramos que así un cliente va a recibir un buen trato y un buen servicio, y al final al cliente, si el trabajador está contento, hasta el agua le sabe mejor. Entonces es algo que nosotros sentimos, de que creamos una familia, tanto los empleados como el cliente, cuando el empleado te recibe al hotel en el bar lobby con una sonrisa. Entonces ya somos una familia, son clientes asiduos que vienen, que en el minuto que consiguen tener unos días para desconectar, deciden venir con nosotros, no porque el colchón sea cómodo o porque le guste la piscina, sino porque sabe que va a ser recibido como si fuera parte de la familia. Al igual que nos pasa mucho que tienen un motivo para celebrar y deciden, tenemos que celebrarlo con nuestra familia de Gloria Pala San Agustín. Entonces es algo que nosotros agradecemos y que sentimos, y eso se da porque tenemos un equipo de muchos años de experiencia, muy contento, y la verdad que toma a cada cliente como parte de su familia. Me ha encantado esto que has dicho, porque es verdad que nosotros en nuestro discurso decimos mucho que al final este tipo de sectores somos mucho personas trabajando con personas, y lo has puesto muy en valor, y la verdad que no puedo estar más de acuerdo. Imagino también que tú, desde tu postura de que al final es la que lleva el timón, debe dar muchísima satisfacción ver que esto es posible. Sí, claro, sobre todo viniendo un poquito más nueva, por así decirlo, ver las conexiones que se crean entre clientes y trabajadores, ver, claro, desde fuera cómo se abrazan, el cariño que se tienen y demás, para mí es súper bonito. Y ahora ya que yo voy creando esas propias conexiones yo misma con los clientes, pues es muy bonito. Claro, incluso al final surgen conexiones de huéspedes que repiten año tras año, o porque se reencuentran con esa gente, que esa camarera, ese animador, quien sea, que al final le hace, es parte de sus vacaciones en sí mismo. Totalmente, sobre todo en el sector de la animación, sobre todo los niños tienen una parte fundamental en el que decidan volver. Un animador muy bueno hace que una familia entera de a lo mejor 15 personas, incluso que sean varias familias, decidan volver por y para el animador. Entonces yo creo que es bastante importante. Valentina, a lo largo de nuestra conversación hemos echado un poco la vista hacia cómo está el sector turístico a día de hoy, el sector de la hospitalidad. Hemos estado repasando la actualidad, por así decir. Vamos a echar un poquito la vista hacia el futuro, porque si miramos adelante, ¿cuáles crees que serán los grandes retos que el sector hotelero se le presentan en cuanto a la gestión de personas? Yo creo que en principio lo que tenemos que enfocarnos es que las personas ahora buscan mucho más ese equilibrio de la vida personal con la laboral. Entonces, una industria que está trabajando 24 horas al día, la verdad que para nosotros es todo un reto que la gente concilie. Sí, es verdad que siempre vamos a estar por la labor de esa conciliación, porque yo creo que un cliente interno, como es un trabajador, tenga esa conciliación. Yo creo que a la hora de estar trabajando sus 8 horas al día, yo creo que trabaja de una mejor forma. Entonces, en esa guía de que todo el mundo, no solo ciertas personas, puedan conciliar, yo creo que ese es el mayor reto de cara al futuro. La verdad que, los resultados, que nosotros contamos con muchos datos del primer estudio, del primer observatorio del talento joven,
Esta era una de las claves que nos sorprendió en parte porque el salario monetario como tal no aparecía en lo primero que más le importaba a todo el mundo. Al final puede llamar la atención cuando es gente joven, además, que no tiene quizá a lo mejor esas ataduras o responsabilidades, y la conciliación aparecía en puestos muy, muy altos de su importancia. O sea que, vamos, no puede ser más acertado tu predicción. Sí, porque yo creo que también tiene que ver con los colegios o demás. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a ir al colegio de 9 a 4 y tener nuestro verano completo. Entonces esperamos que una vez que lleguemos a la vida laboral, pues sea igual, de tener ciertos horarios con nuestros fines de semana libres y ya sea unas buenas vacaciones. Entonces, si llevamos toda la vida estudiando y viviendo de esa forma, cuando viene la vida laboral, más o menos esperamos intentar mantenerlo lo máximo posible. Por eso sorprende que si no tienes ningún tipo de responsabilidad, ya sea familiar y demás, que sigas esperando o demandando un poquito esas condiciones. Si una persona joven estuviera ahora mismo viéndonos y estuviera pensando en aplicar una oferta, entrar en el mundo del sector turismo, ¿tú qué le dirías? Yo diría que confíe y que se anime adelante. La verdad que es una industria súper dinámica, que ya no solo es si estás en cocina, cocinando y demás, el contacto humano que tienes con tus compañeros, con el cliente, aprendes muchísimo. Yo creo que siempre va a ser una experiencia enriquecedora, ya sea a lo que tú te quieras dedicar a largo plazo como si es solo a corto. Bueno, también a nivel incluso de desarrollar ciertas habilidades que a lo mejor otros empleos no te lo dan, ¿no? Como por ejemplo comunicar en público, saber tratar de tú a tú con las personas. Me imagino que esto también, pues hombre, es un aliciente. Sí, exactamente. Desarrollas muchas habilidades que nunca, ni siquiera en la descripción del puesto te salen, simplemente van surgiendo y son habilidades que se aprecian mucho seguramente en otros sectores. Y este mensaje era para los jóvenes que están buscando, pues eso, a lo mejor se están planteando iniciar una carrera. Pero si tuvieras que dar un mensaje a las empresas del sector, ¿qué consejo o recomendación les darías para que cuidan de su talento joven? Yo creo que escuchen y que confíen en darle oportunidades a los jóvenes. No siempre la experiencia es lo que más vale, y hay veces que nos atascamos en dar oportunidades o directamente asumir que la persona con más antigüedad es la que más preparada va a estar, y al final acaba siendo lo contrario y seguimos dando un paso atrás. Las nuevas perspectivas y las nuevas formas de ver, ya sea la vida o la forma de trabajar, yo creo que a las empresas es lo que más le va a aportar. Al final también vamos a estar recibiendo un cliente también joven que al final nos tenemos que ir actualizando. Y yo creo que sobre todo con la tecnología y demás, al final es ese talento joven el que va a estar preparado y va a estar a la altura, el que va a tener que estar incluso formando a su jefe y a su superior, porque es para ellos es más complicado adaptarse y actualizarse. Inevitable el relevo generacional, por así decir. Exacto. Pues bueno, la verdad que muchísimas gracias, Valentina, porque me ha parecido una conversación súper interesante y además valioso, si cabe, este testimonio, pues eso, viniendo de parte de ti, que a la vista está que eres una persona joven, pero vamos, que tienes las ideas clarísimas y nos lo has sabido transmitir perfectamente. Y bueno, seguro que donde también nos vas a transmitir mucho de tu experiencia será en el evento de Geocan, el próximo 18 de septiembre, que allí nos veremos, ¿no? Ahí estaré, sí, correcto. Bueno, pues allí estaremos presentando la segunda edición del Observatorio del Talento Joven en Hospitalidad. Bueno, Valentina es una parte activa de ello y, como ha demostrado en esta conversación, tiene mucho que decir sobre este tema. Gracias, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti por estar aquí. De esta conversación con Valentina yo me quedo con una idea muy clara, y es que hablar de empleo en hospitalidad no es solamente hablar de vacantes, de procesos de selección, de turnos, es hablar de personas, de liderazgo, de oportunidades y sobre todo de futuro y de relevo generacional. La experiencia del huésped, además, no tenemos que olvidar que empieza mucho antes de que el huésped llegue al hotel, y una gran parte de la responsabilidad es precisamente de ese equipo humano que llenan todos los establecimientos de nuestro país. Valentina, de nuevo, muchísimas gracias por compartir tu tiempo, por compartir tu experiencia, y tienes abiertas las puertas de Activamente para siempre que quieras. Muchas gracias. Por nuestra parte nada más, nos despedimos aquí, nos escuchamos en el próximo episodio. Ya sabéis, si os interesa el mundo del entretenimiento, del turismo, de la hospitalidad,
Están todos nuestros episodios disponibles en Spotify, en YouTube y en iVoox. Por mi parte nada más, muchísimas gracias por estar siempre ahí. Hasta la próxima. Activamente, el podcast de entretenimiento turístico.